Ya estamos de vuelta con esto que es Hola Noticias. Yo soy Pepe Rueda y esta noche tenemos un invitado. Tenemos a Julián Ricalde, exedil de Benito Juárez. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Casa. Y bueno, una vez más te encuentras, como tú mencionabas, en el ojo del huracán. Después de una militancia de varios años, de ser uno de los dirigentes o cabeza o de alguna manera en el Partido del Sol Azteca, finalmente anuncias que sales de este partido. ¿Por qué las primeras dos preguntas que yo te haría sería, ¿por qué esta renuncia y por qué ahora, por qué en estos tiempos esta renuncia? Bueno, la renuncia, quiero decirte que es un tema pensado, no es solo la renuncia de un servidor, Julián Ricalde, sino la renuncia de muchos compañeros y compañeras que platicamos, que éramos parte de una expresión política al interior del PRD, Alternativa Democrática Nacional. Que también hay que decirlo, no todos los que son de esta expresión se van a ir, que es una valoración propia. No hay camino ya en el PRD. Okay. Los caminos se agotaron y como en los clásicos todos los caminos conducen a Roma, pareciera que en el PRD todos los caminos conducen al PRI o al gobierno del Estado, ¿no? O a los gobiernos municipales. No hay autocrítica, no hay diálogo siquiera, no hay participación, y esto ha venido ocurriendo desde que la dirigencia actual fue impuesta, y yo lo denuncié en su oportunidad, con recursos del erario público por parte del gobierno del Estado. Esto quedó acreditado. Ahí te haría yo la segunda pregunta que te mencionaba. ¿Por qué si lo detectaste en su momento? ¿Por qué si lo denunciaste incluso en su momento? ¿Por qué permaneciste en el PRD y hasta ahora tomas esa decisión de esta separación? Mira, el primer punto era tratar de sobrellevar y eventualmente de que los compañeros tuvieran una conducta más allá de que pudieran haber sido algunos alineados, otros no, otros quizás no tenían el interés de apoyar la candidatura de nuestra corriente a la dirigencia del PRD, pudieran recomponer, haber un trabajo, bueno, en fin. Lo cierto es que el resultado final está a la vista de todos, ¿no? El PRD en un 7% histórico, que en algunos casos ocupa el sexto lugar en el estado o en los distritos. Tendrías que hacer una combinación para saber si somos el sexto o el PRD es el sexto o el quinto lugar en el estado, cuando hace 3 años en la misma elección ganamos el distrito 3, se hablaba en los periódicos que el estado se pintaba de amarillo, gobernábamos Cancún. Es decir, ¿qué pasó? Dice, bueno, pues es una cuestión nacional, de acuerdo, se concede eso. Nada más que el PRD a nivel nacional tuvo el 12% de la votación y en Quintana Roo, que era uno de los bastiones importantes, inclusive de los estados, de los distritos ganables, se cae al 7%. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Me refiero precisamente, tocaste el punto, a nivel nacional entra una crisis cuando llega el nuevo presidente del PRD a nivel nacional, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, habla con él y dice que tiene que ir a las bases una vez que el partido está descompuesto. ¿Esto se refleja de alguna manera a los diferentes estados, en este caso Quintana Roo? Claro. Sí, es un reflejo. Claro que se refleja. El PRD es un partido que han ido acomodando tanto la expresión de Nueva Izquierda, los llamados chuchos, con la expresión a la cual alguna vez nosotros pertenecimos, como te decía, Alternativa Democrática Nacional, fueron acomodando desde el proceso electoral para impedir que llegara eventualmente Cuauhtémoc Cárdenas o Marcelo Ebrard. Lo vuelven de ser el partido pionero de ir a consultar a sus bases de manera directa. Al revés, te voy a comentar, por ejemplo, el PAN. El PAN se invirtió de ser un partido de tener elecciones indirectas, ahora tiene elecciones directas porque va a sus bases y sus militantes votan directamente por el presidente. Okay. El PRD lo invirtió. El PRD hace una forma diferida en la cual tú primero votas por unos representantes o elección indirecta, okay, ¿no? Y estos representantes votan por su dirigencia. Y lo hizo con dedicatoria a que no pudieran llegar sino a través de las propias expresiones los candidatos y garantizar que fuera Carlos Navarrete
y Héctor Bautista, el secretario general del partido. Okay. Al no haber la posibilidad, al segmentar el partido, al armarlo en partidos, en el partido que se reparte candidaturas y recursos, porque así está planteado, y si no lo debatimos con quien lo quiera debatir. El PRD se hizo un PRD de corrientes, una corriente mayoritaria, otra corriente que lo complementa, como es ADN. Okay. La otra era la del profesor Bejarano, que termina Bejarano casi disuelto. Okay. Y expresiones menores. Tú haces un señalamiento de que en Quintana Roo el PRD se encuentra intervenido. ¿Es el mismo caso a nivel nacional? A nivel nacional, el problema del PRD es que dejó de ser oposición. La gente no lo percibe como una oposición. Se perdió ese esquema al ir a un pacto. Un pacto por México. Por México. En el que el PRD no supo explicar cuál fue la ganancia de ese gradualismo de obtener cosas en favor de los ciudadanos, que no se sabe cuál, no explicó cuáles, y sí, lo que siente la gente es una reforma energética que golpea nuestra historia, los cimientos con que se construyó esta patria en el siglo XX. Okay. La expropiación petrolera, no sé si ahora en los libros va a decir que no existió o que fue un error histórico, ¿no? Okay. Con la reforma energética, con una reforma educativa que lo único que vemos es que fustiga a los maestros, ¿no? Que es una reforma laboral educativa, más no educativa, pues lo hubiéramos empezado también, como te decía, por los diputados, por los senadores, por los políticos, por los funcionarios públicos, para que el piso sea parejo. Con una... ¿Te refieres a evaluarlos de alguna manera? No, yo creo que el tema de evaluación es un tema... No creo que la gente esté en desacuerdo que se evalúen sus maestros. Pero hay que evaluar a los diputados también, a los senadores, ¿no? El diputado que vamos a tener aquí, Remberto, que fue regidor en el ayuntamiento que yo dirigí, dice el INE que violó el tope de campaña, es decir, que su triunfo es ilegal, pero no más tantito, como aquel presidente Está embarazado, ¿no? Sí, y vamos a tener en el Congreso gente que llega bajo ese esquema, por ejemplo, ¿no? En síntesis, no percibe la gente esas reformas. ¿Y qué percibe la gente en Quintana Roo? Que el PRD fue a votar para que se incrementara el IVA en esta zona fronteriza del 11 al 16%, y que impacta directamente la economía. Eso lo hizo también el PRD. Y ese tipo de cosas, si las vamos sumando, tenemos hoy un partido en el que la sociedad pues no confía, y tan no confía que lo expresó así, y en Quintana Roo menos. ¿Qué sigue para Julián Ricalde? ¿Okay? No estoy ya con el PRD. Julián Ricalde era, bien o mal, una de las personas que tenía más aspiraciones políticas, o se había detectado que tenía aspiraciones políticas en cuanto a la gobernatura del Estado, por ejemplo. ¿Qué sigue para Julián Ricalde ahora? Bueno, no las hemos cancelado. Lo único que he cancelado mi participación eventualmente como candidato al PRD. Que además te aclaro, iba yo a ir a una celada en la que eventualmente la candidata va a ser, por disposición oficial, la senadora Beristain, por ejemplo, ¿no? Y no me iba yo a prestar a eso, porque además no es mi principal deseo hacer algo unipersonal. Yo no estoy obcecado en ser ni anunciar que quiero ser gobernador de este estado. Es una posibilidad como muchas otras. Pero lo que tendríamos, como tú dices, ¿cuáles son las aspiraciones políticas? Las aspiraciones políticas son a que hay una alternancia en el Estado. Desde 1974 que somos constitucionalmente Estado, vamos a contar para allá, porque antes también eran priistas, ¿no? Claro. Pero bueno, ya que se cuenta constitucionalmente y que los quintanarroenses eligen a sus gobernantes, ha gobernado el PRI. Y queremos una alternancia porque, como lo expresamos ayer, no estamos de acuerdo en la forma como se está gobernando el Estado. Pero no lo vamos a hacer a través de la vía de los partidos, aunque los partidos son los que finalmente
los que la gente decida habilitados sean los para beneficiarios. Es el camino, ¿no? De alguna manera está la ley está puesta para que tengas que utilizar prácticamente forzosamente un partido para poder candidatarte a cualquier No puesto necesariamente. público. Con las excepciones que platicábamos en su momento. No necesariamente. Ahorita ya hay una vía independiente, hay un 70% de la ciudadanía en este estado que no vota. Okay. Hay, sobre todo en las zonas norte, tenemos elecciones del 30% y quienes las ganan, pues tenemos gobernantes del 20%. Entonces, los ciudadanos que nos ven no confían ya en los partidos políticos, claro. Es una realidad, ¿no? El abstencionismo habla por sí solo al respecto. Claro, y por ejemplo, eso es insumo y es materia de lo que hay que ir a ver. Hay que ir a la ciudadanía a preguntarle por qué no está votando. Ya sabemos porque hay muchas formas de medirlas y una de esas formas nos dice que no está confiando en los partidos políticos tradicionales, ¿no? ¿Te ves tú como un candidato independiente? Pudiera ser si en el transcurso de este tiempo hay forma y hay emoción y la gente dice pues, que sea fulano o perengano. No me interesa a mí en ser, te repito, un proyecto en sí mismo, no, sino armar un proyecto ciudadano que puede derivar en eso, ¿por qué no? Ahí están las figuras de los candidatos independientes, que en este estado también hay que decirle a la gente que es un galimatías, ya. No sé después si todavía hagan la ley más imposible para que candidatos ciudadanos, realmente ciudadanos, sí. No porque nunca hayan sido, que no nos vayamos con el gatopardismo de decir, bueno, oye, no es ciudadano porque hace todavía 2 días era del PRD, eso no tiene nada que ver. Okay. Que no nos venda el sistema ese cuento. Que han hecho ese señalamiento a final de cuentas, que la mayoría de los candidatos de Concepción, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, habían o provenían de algún otro partido y estaban buscando una candidatura porque estaban en desacuerdo con el partido donde estaban. En el caso del Bronco, creo que había estado con el priista y creo que también estuvo con el PAN en algunas cosas. El Bronco fue priista mucho tiempo y decide jugarlo por la vía independiente. Esa es otra cosa. La candidatura independiente, no necesariamente la candidatura ciudadana. En este caso, la ciudadanía puede elegir por un no partido, sino por una persona y un grupo de personas, que es el caso del tema independiente. En Quintana Roo, para ser candidato independiente a gobernador, vas a requerir 20,000 votos en un lapso de 20,000 firmas en un lapso de tiempo muy corto, in situ, es decir, la ley dice que tiene que ser en la oficina del instituto. En este caso, si es una elección local, va a ser en los consejos distritales. Y entonces, eventualmente, lo que tendríamos son filas enormes para que cada 3 minutos esté una persona llenando in situ, en el sitio, el documento. O sea que realmente los candidatos ciudadanos que han logrado esto es porque el gobierno se los ha facilitado y permitido. Tenemos casos de alguna candidata que reunió 9,000 firmas y el día de la elección tuvo 2,000 votos. Okay. Porque no hay un origen real en esto. Porque también el gobierno lo manipula. ¿Para qué? Para seguir atomizando el voto, para seguir dividiendo el voto opositor y con una minoría el PRI siga ganando. Okay. Porque si tú sumas los votos de la oposición te darás cuenta que no interpretan a la gente. La gente lo que quiere es derrotar al PRI, por eso vota en partidos de oposición. Pero los partidos de oposición pues están cooptados, inducidos, franquiciados y hay control absoluto. Casi todos, también tengo que ser honesto en este tema, yo no, tampoco soy yo quien para decir que todos los partidos en absoluto están vendidos. Yo te diría que eso tampoco es cierto. Okay. ¿Irías por un partido también? ¿Descartas el Eventualmente analizaríamos la posibilidad de ir en algún partido, sí. ¿Has pensado en algún partido? Ahí en el escenario político, pero en este punto caeríamos otra vez en el mismo esquema de dejar a la partidocracia trabajar en los 2 meses de la elección,
que eso es lo que pasa. El problema es que tú llegas a una elección. Mira, te voy a poner un caso ejemplo. El domingo pasado estuvo Mauricio Góngora, que parece ser el candidato ya ungido, no del PRI, pero bueno, del borgismo, que es el que gobierna ahorita. Estuvo en Lázaro Cárdenas acompañando a entregar una ambulancia. La semana pasada a esa estuvo en Isla Mujeres, en un hotel conocido El Malecón, platicando con empresarios. Es decir, ya están en campaña. Claro. Tú ves todos los periódicos oficiales, ves la cantidad y el dispendio de recursos para UPAR, como en su momento fue a Chanito Toledo, ahorita a Mauricio Góngora. Por otro lado, tienes un fantasma que se llama Carlos Joaquín, al cual no quiere el felixismo, pero curiosamente todas las plumas oficiales hablan de él. Es decir, concentran el antifelixismo y el antiborgismo en Carlos Joaquín. Pues no necesita hacer campaña, la campaña se la hacen ellos mismos. Yo de veras no sé quién los asesora. No lo quieren, pero hablan todos los días de él. Y lo único que tenemos en ese orden de ideas es una ouija, ¿no? Que dice, ¿será Carlos Joaquín o será más dejada a los espíritus chocarreros, o será Mauricio Góngora, ¿no? Y la oposición después la acomodamos, ahí les ponemos sus candidatos. ¿Qué vamos a ver de Julián Ricalde en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Qué vamos a ver un Julián Ricalde haciendo? Una actividad de informar las razones por las cuales la ciudadanía tiene que votar. Okay. Tiene que votar, insisto. El movimiento que estamos nosotros planteando es un movimiento que provoque la alternancia en Quintana Roo. Ahora, esperemos que quien sea el receptáculo de este esfuerzo lo conduzca. Porque es un movimiento, insisto, no es un partido político, no es una campaña, no es una candidatura. Es un movimiento para que la gente se informe, tome conciencia, despierte y vaya el próximo julio, en el 2016, abrumadoramente a votar. ¿Por quién? Pues no vamos a saber todavía por quién. Desgraciadamente el tiempo es nuestro mayor verdugo y hay mucho que se nos queda en el tintero. Te voy a comprometer más adelante a que podamos tener una plática un poquito más extensa de todo esto que estás manejando, de todo esto que se está dando y tu perspectiva de cómo está el Estado, cómo se ha venido desenvolviendo el Estado y hacia dónde debería de ir, según Julián Ricalde, el Estado de Quintana Roo. Te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Pepe, no, con mucho gusto. Esto es un asunto por etapas, como bien lo planteas. Primero, bueno, separarme del PRD, con quien tampoco me voy con rencor ni nada. Ya era hora de irse. Ya era un matrimonio disfuncional. Ok. Muy de moda sí, hoy en día. Sí, y cuando eso es, mejor hay que irse. Y la otra es lo proactivo, lo que hay que generar, lo que los partidos dejaron de hacer, lo que los dirigentes partidarios están en los cafés o en conciliábulos, como expresé, con dirigentes que nada dirigen. Okay. Y hay que salir a agitar a la gente, a la ciudadanía. Dicho esto, no soy un agitador social. No, hay que agitar a la ciudadanía en términos de hacer conciencia de forma respetuosa, proactiva, pero muy clara. Te agradezco. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Julián Ricalde, una vez más, te agradezco mucho tu visita a este estudio. Estaremos en contacto y estaremos viendo qué es lo que pasa con este movimiento por la alternancia en Quintana Roo, por llamarlo de alguna manera. Así se llama. Bueno, pues vamos ahora rápidamente a un corte y regresamos todavía con más información. Esto es Sola Noticias, yo soy Pepe Rueda, regresamos.